Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta guía de evaluación. Hoy revisaremos algunos conceptos que son importantes a tomar en cuenta, o que es importante tomar en cuenta ante el tema de la evaluación. Ustedes saben que se ha pasado de un paradigma dominante durante todo el siglo XX, en el que preponderaban las corrientes conductistas sobre el aprendizaje, a un nuevo paradigma emergente sustentado sobre la base del constructivismo. En este paradigma emergente se parte de que la evaluación de la comprensión de los estudiantes, los procesos de retroalimentación entre iguales y la autoevaluación son parte de los procesos sociales que median o que son mediadores en el desarrollo de las habilidades intelectuales, la construcción del conocimiento y la formación de la identidad en los estudiantes. Una visión histórica de cómo los cambios en las concepciones del currículum, las teorías del aprendizaje y la medición explican la actual incompatibilidad entre las nuevas visiones de la educación y las tradicionales perspectivas de la medición-evaluación, específicamente en esta época en la que nos hemos enfrentado a educación totalmente a distancia, en armar aulas virtuales, en utilizar plataformas o LMS como Moodle, en el cual, pues nos damos cuenta de que hay una división diferente ya de la educación. Ustedes recordarán que el paradigma dominante durante el siglo XX, diríamos de 1900 al año 2000, se refería a un currículum de la eficiencia social, en el cual había dos aspectos importantes: la teoría genetista del desarrollo del coeficiente intelectual o de la inteligencia, las teorías asociacionistas y conductistas del aprendizaje, y desde luego aquellas que hacían una medición científica, digamos entre comillas, de los aprendizajes. Para el año 1980, más o menos, hay una especie de puente, un bridge, diríamos, entre un paradigma conductista y un paradigma emergente. Este bridge o este puente tiene que ver con el currículum, en la aparición de un currículum centrado en la instrucción constructivista. El diseño instruccional empieza a verse no solo como esta situación o como este ejemplo del conductismo de estímulo-respuesta, sino más como el proceso de construcción del conocimiento por parte del sujeto del aprendizaje, es decir, por parte del alumno. Aparece una forma de medir este aprendizaje a través de indicadores, y con eso se daba como una certeza a la medición científica. Hay una disolución del viejo paradigma, nuevas perspectivas sobre la instrucción contra las antiguas perspectivas sobre la evaluación. Para 1990 estaríamos hablando de que aparece una visión reformada del currículum, y aquí se presentan dos cosas importantes: las teorías cognitivas y constructivistas del aprendizaje por un lado, y desde luego la forma en que evaluábamos o llevábamos a cabo la evaluación en el aula. Esta visión reformada del currículum implica que todos los estudiantes pueden aprender. Las asignaturas desafiantes persiguen altos niveles de pensamiento y resolución de problemas. Es decir, aquellas como matemáticas, física, etcétera, tenían ya otra vista a partir del paradigma emergente constructivista. Igualdad de oportunidades para aprendices diversos, es decir, todos pueden tener la misma posibilidad. La socialización en el discurso y en la práctica de las disciplinas académicas, la autenticidad entre las relaciones y entre el aprendizaje dentro y fuera de las aulas. Por otro lado, promover las disposiciones y hábitos mentales y así promulgar prácticas democráticas. Las teorías cognitiva y constructivista del aprendizaje nos llevan al desarrollo de las habilidades en lo social y culturalmente para que se desarrolle. Nos llevan también a que los alumnos construyan su conocimiento y lo comprendan en un contexto social. El nuevo aprendizaje es cambiado por un mejor conocimiento y perspectivas culturales. El pensamiento inteligente implica, desde luego, metacognición o guía del propio aprendizaje y pensamiento, y la comprensión se fundamenta en la transferencia. Por otro lado, los avances cognitivos dependen de las disposiciones y de la identidad personal. En ese sentido, pues la evaluación cambia. La evaluación en el aula
se convierte en realizar tareas desafiantes para explicar pensamiento de alto nivel. Ahora en el aula virtual lo tenemos que trasladar y ahí Moodle nos permite hacerlo con diferentes actividades y recursos. La evaluación en el aula virtual entonces se trata de un proceso continuo integrado en la enseñanza. Es decir, no es aquel acto punitivo que señala el error, sino es un acto que nos permite considerar el proceso de enseñanza-aprendizaje como un todo, como algo holístico, integrado. Y en ese sentido nos permite evaluar no solo contenidos, no solo al alumno, no solo al docente, sino todo el proceso. En ese sentido se convierte en tiene un carácter formativo, un desarrollo de expectativas visibles para los estudiantes, y eso les motiva, les implica en la participación activa al evaluar su propio aprendizaje, al aplicar esta autoevaluación. Y se utiliza para valorar tanto el aprendizaje del estudiante, decíamos, como a la enseñanza. En esta guía de evaluación nos permitimos presentar 11 pasos, 11 fases, que si ustedes los toman en cuenta y lo consideran, les va a ser de mucha utilidad. Primero que nada, la consideración de los objetivos. Es decir, ¿qué tipo de objetivos son? ¿Hacia dónde queremos llegar? Y ahí implica mucho revisar las taxonomías. ¿Con qué taxonomía se construyeron estos objetivos? El segundo paso es darnos cuenta de cuál es el proceso mental que se pretende evaluar. Es decir, este proceso mental que puede implicar un análisis, una síntesis, un desarrollo, una comparación, una identificación. ¿Cuál es el proceso mental que está en juego? Después, ¿cuál es el enunciado de las cuestiones? Justo cuando hablamos del tema de diseño instruccional, nos vamos dando cuenta de que enunciar las cuestiones, hablar de las nociones y los conceptos, implica que nos demos cuenta de a qué nivel queremos llegar, hasta dónde, qué tipo de problemática queremos atender. La cuarta parte o el cuarto paso es la univocidad de las preguntas. Es decir, que podamos tener un aspecto muy claro, muy congruente de lo que la pregunta en la evaluación está haciendo y esta relación entre el objetivo y la pregunta. La clave está en el verbo. Si en el objetivo utilizamos identificar, en la evaluación, en la pregunta utilizaremos identificar. El quinto paso es atender las instrucciones para cumplimentar la prueba. Esto desde luego que también tiene que ver con el diseño instruccional, pero es bien importante que el alumno le quede claro qué tiene que hacer. Identificar, señalar, remarcar, hacer una operación, puede utilizar una calculadora, ¿no? ¿Qué instrucciones tiene para cumplimentar la prueba? El paso 6 implica precauciones en pruebas objetivas para que tomemos en cuenta todo aquello que nos permita darnos cuenta de la objetividad de nuestro examen y no caer en temas subjetivos si no es necesario. Y si vamos a caer en temas subjetivos, recuerden que podemos utilizar otro tipo de formas de evaluar, como puede ser las rúbricas, ¿no? O otro tipo de escalas que en otros videos veremos más adelante. El séptimo paso es generar un banco de preguntas. Esto es importantísimo en Moodle. Mientras más grande sea mi banco de preguntas y mejor estructurado esté, será más congruente y será más útil. Después determinar el aspecto, en el paso 8, determinar el aspecto de la carátula del examen. Ya en Moodle, ver qué va a ver el alumno. Recuerden que eso ya lo vimos al revisar los tipos de preguntas. En cada pregunta hay una carátula específica que el alumno puede ver y que nosotros podemos editar y mostrar. Después vendría la parte de agregar preguntas, sea que las tomemos del banco de preguntas o sea que las editemos. Lo ideal es que la tengamos en un banco de preguntas para que lo podamos utilizar. El paso 10 es la revisión del examen antes de ponerlo disponible. Se sugiere que lo revisemos, que incluso lo demos a que alguien lo evalúe y lo valore para que se pueda tomar en cuenta y si hay errores, pues lo podamos corregir. Finalmente, la calificación del examen. ¿Cómo la vamos a otorgar? ¿Y qué le vamos a dar? ¿Habrá una insignia? ¿Habrá
una motivación, ¿qué habrá? ¿Solo es la calificación? Aquí la propuesta es que, bueno, al lograr una calificación se puede otorgar una insignia que puede valorar una competencia o puede valorar un tema, y eso motiva mucho al estudiante a seguir. Es que les decíamos hace rato, es como un videojuego, ¿no? Donde el chico en un ambiente lúdico va más allá, quiere lograr más. Hay un aspecto importante que debemos tomar en cuenta, es el de anticipar las trampas en el examen. Hay muchas formas de hacer esto. A veces los alumnos imprimen el examen y se lo prestan a otro compañero, o le piden a un compañero que esté con ellos a la hora de hacer el examen, o le piden incluso a un grupo de compañeros, ¿no?, que lo empiecen a resolver. ¿Cómo podemos hacer esto? Si, por ejemplo, ellos se reúnen en una casa a contestar el examen todos al mismo tiempo, 5 o 4 alumnos, la idea aquí es que si tu banco de preguntas está bien estructurado y ustedes revisaron que las preguntas se pueden aleatorizar y también se pueden barajar, en ese sentido no todos tendrán el mismo examen, y esa es una alternativa que tenemos. Hay desde luego más sofisticadas, como los plugins Small, que hace una biometría de la persona que está haciendo el examen, utiliza la webcam, checa los clics que está dando, en dónde los está dando. Es un software que detecta absolutamente todo, si la persona está entrando a Google, si la persona se tardó más tiempo, etc. En ese sentido también los exámenes que Moodle de forma nativa maneja nos permite otorgar tiempo. Y esto sería muy, muy importante, ¿no?, que ustedes pudieran hacer el examen en un mismo lapso de tiempo para que los alumnos lo tengan que sustentar y así pues anticiparnos a las trampas en el examen. Desde luego que siempre habrá personas creativas, ¿no? Por ahí tenemos el caso de alguien que de un examen de 100 preguntas sacó prácticamente todas las preguntas con sus respuestas correctas, después de hacerlo varias veces. Sí, claro que sí, ¿no? Sí es posible hacerlo, pero sin embargo ahí nosotros lo que nos quedó claro es que finalmente el alumno estaba estudiando, finalmente estaba repasando las preguntas y aprendiendo. Al querer hacer trampa, bueno, pues se dio a la tarea de investigar cada una de las preguntas, de hacer un trabajo bien interesante. Bueno, ese tipo de trabajo también lo podemos hacer con los alumnos antes de presentar el examen. Es decir, chicos, a ver, vamos a hacer un examen de ensayo donde cada uno va a hacer 10 preguntas, y entonces los llevan por ese proceso, los llevamos por ese proceso para que primero le pierdan, ¿no?, el aspecto del miedo y la parte emocional, y lo puedan superar. Bueno, pues en ese sentido es que hablamos de esta guía de evaluación mínima, express, básica. Esperamos que haya sido de utilidad para todos ustedes y los esperamos en los siguientes videos. Hasta pronto.